Hola, bienvenidos a su programa Poder. Una vez más recibimos en nuestra sede central en Caracas a nuestros compañeros del canal árabe Al Mayadin, Wafa Saraya, que es mi copresentadora. Bienvenida, Wafa. شكرا جزيلا لك أبراهام، وأيضا كل الشكر لفريقي القناتين تلسور والميادين. وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، هذا ما قاله الناشط الحقوقي الأفرو أمريكي مالكوم إكس قبل نصف قرن. حين ذاك لم تكن الوسائط الإعلامية كثيرة، لكنه أكد أن وسائل الإعلام لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوة لأنها تتحكم في عقول الجماهير. وهنا رسالة الإعلامية تخدم أهداف المرسل للسيطرة على المستقبل. أصبحت الكرة الأرضية قرية صغيرة يديرها القوي، يصنع الرأي العام والقرار، والقوي هو المستعمر صانع أدوات السيطرة، أسلحة قاسية وأخرى ناعمة، هيمنة اقتصادية وعسكرية وثقافية. ولقلب الحقائق وتزوير الواقع لا بد أن تكون وسائل الإعلام في يده. فهكذا قام الكيان الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا بلا شعب، فلتكن لشعب بلا أرض. وهكذا احتل الأمريكيون العراق وفقا لكذبة روجت لها وسائل الإعلام. وهكذا شيطن الغرب كل من يقف ضده ويسعى إلى التحرر. إذن يتضح أن المخطط ليس تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ ونهب الثروات فحسب، بل هو إخضاع الشعوب التي تطمح إلى التقدم والتحرر. أو في حلقتنا هذه من برنامج نستطيع بودير نسأل عن دور وسائل الإعلام في مسار الأزمات، وكيف ساهم الإعلام في نشر الإرهاب وقلب الحقائق وإشاعة الفتن. La utilización de los medios de comunicación para atacar a un gobierno o un proyecto ideológico como la Revolución Bolivariana en Venezuela y la Revolución Cubana, al progresismo en Argentina y Brasil y la izquierda boliviana y ecuatoriana no tiene como fin último establecer una preponderancia comunicacional o un interés únicamente mercantil. Se ha demostrado que el interés principal es el dominio del poder político en estos países. Muchos de los conglomerados mediáticos han servido como herramienta para desestabilizar a estas naciones y lograr torcer la realidad de los logros de estos gobiernos. El resultado es la pérdida de la confianza del electorado y una nueva ventaja a favor de la derecha latinoamericana. Una situación muy similar está ocurriendo en los países del Medio Oriente. ¿Quién está detrás de esos manejos de los medios en ambas regiones? Vamos a usar los próximos minutos de este programa para responder esa y otras preguntas. يعتدون على مصورنا في هذه اللحظة الآن. هذا بالإضافة هنالك اعتداء علينا من قبل على ما يبدو إسرائيليين متواجدون في المكان. عمر شهيد الواقع كما نحب أن نسميه. انتوا ليش جايين هون اليوم؟ احنا جايين نسرق الزيتون. هذا كل ما نريد نقله، نقل الحقيقة. Este episodio de Poder vamos a estar acompañados de William Castillo. Él es un periodista venezolano, además es un analista especialista en el tema de medios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, William. Gracias, Abraham. Bueno, gracias por la invitación a Telesur. Wafa, salam aleikum. وعليكم السلام وأهلا بك سيد ويليام. بعد دخول الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار صراع المحاور، تغير مفهوم الإعلام ليتحول إلى أداة تعبر عن وجهات نظر ومرآة لوسائل التواصل الاجتماعي التي في أكثر الأحيان تروج للفتنة وتعمل على التعتيم أو الوقوف في وجه الإعلام المختلف أو المخالف الذي يعبر عن قضايا الشعوب ويقدم المعلومة كما هي. Después de la revolución de las comunicaciones de la que el mundo ha sido testigo, finalmente cambiaron los conceptos de los medios de comunicación tradicionales, conduciéndonos así hacia la globalización de la cultura y de los medios de comunicación. Posterior al boom de la transmisión satelital,
Los medios de comunicación tomaron una forma distinta y formaron parte del contexto de los conflictos de los ejes políticos en la región y el mundo. Ello dio paso a la marginación de los marcos éticos de la profesión, convirtiéndolos simplemente en puntos de vista. Unido a ello, se encuentran los medios de comunicación social, los cuales jugaron un papel peligroso en la aparición de nuevos procesos. Convirtieron la pantalla en el reflejo de los que expresan estos medios, impulsaron la promoción de ideas en más de una ocasión e incitaron a la violencia y generalizaron la segregación. La región árabe había caído en la trampa del discurso mediático racial, sectario y confesional, la incitación confesional y la lógica del divisionismo, las mentiras y las falsedades, la desinformación y la censura, la contribución a la difusión y promoción del terrorismo. Las estadísticas más destacadas, recogidas durante el año 2015 sobre los usuarios de los medios de comunicación social, señalan que el número de usuarios de Internet en todo el mundo supera los 3.000 millones de usuarios, lo cual constituye menos del 45% de la población mundial, que suma 7,2 mil millones de personas. Cerca de 2,1 mil millones de usuarios de Internet tienen una cuenta en los sitios de las redes sociales, o sea, aproximadamente el 70% de los usuarios de Internet tienen cuentas en sitios de las redes sociales. Alrededor de 3,65 mil millones de usuarios de teléfonos móviles utilizan teléfonos inteligentes y tabletas para acceder a Internet. Alrededor de 1,7 mil millones de personas tienen cuentas activas en las redes sociales. Por lo tanto, el espectador se ha convertido en consumidor de ideas a través de un sistema direccionado por los imperios de los medios de comunicación que abundan, son variados y atractivos. Estos medios son controlados por la clase financiera internacional dominante, cuyos intereses y fortunas están superpuestos, para así formar una fuerza que afecta a la opinión pública nacional e internacional, particularmente a la luz de las crisis que azotan a un número de países. Estos persisten en la represión de los medios de comunicación que son diferentes, que expresan los intereses de los pueblos, los oprimidos, acosados, víctimas de la violencia, la guerra, el sectarismo y su rol más destacado, que es la resistencia a la ocupación y la dominación en todas sus formas, exponiendo al racismo y la agresividad y proporcionando la información, el conocimiento y la imagen real. أرحب بك من جديد سيد ويليام. القوي هو الذي يسيطر على وسائل الإعلام العالمية وكذلك وكالات الأنباء، إذن المصدر أو مصدر الخبر يمتلكه القوي، ولكن للأسف أن رواية الغرب هي المسيطرة على الرأي العام العالمي بفعل ما يمتلكه من قوة ومال وسيطر على هذه الوسائل، وكذلك يسيطر على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. الإعلام كيف يصنع القرار إذا قلنا، وكيف يقود أيضا المتلقين أي مستقبلين هذه الرسائل؟ Sí, bueno, lo primero que hay que entender cuando se analizan hoy en el mundo los medios de comunicación, los medios de información, es la transformación que se produce entre la última década del siglo pasado y las primeras 2 décadas de este siglo. Es decir, el fenómeno de la globalización precisamente convierte a los medios de comunicación social en actores de primera línea en la escena política, en la escena económica y también en los escenarios de guerra. Hay que recordar que en el siglo pasado se hablaba de los medios de comunicación como un cuarto poder. Se suponía que había un poder político, un poder judicial, un poder económico, y había el cuarto poder. Hoy podemos decir que en el mundo, gracias al fenómeno de la globalización, gracias a la integración, la monopolización de los medios de comunicación en el mundo, hoy podemos hablar que hay una integración entre el poder mediático, el poder político y el poder militar. Es imposible entender lo que está pasando hoy en el mundo sin analizar el rol que juegan los medios de comunicación, las estrategias de desinformación, las avanzadas, el rol que juegan incluso los periodistas en el terreno, en los escenarios de guerra, prácticamente como un cuarto ejército que apoya las labores de los ejércitos armamentistas, pues. Entonces al tiempo que hay una estrategia de dominio internacional vía la guerra y que hay una estrategia de dominio internacional vía la economía, la comunicación sirve precisamente de la cobertura, la cortina que permite crear los escenarios informativos y los escenarios culturales a través de los cuales se legitima la dominación del mundo. Entonces, cuando tú me dices qué hacer,
El problema primero es entender lo que está pasando. Es muy importante que nuestros países, nuestros pueblos, en América Latina, en África, en el mundo árabe, comprendan que los medios no son neutrales, que responden lineamientos directos no solo de esas grandes corporaciones, sino de los gobiernos y de los poderes y los intereses económicos y militares que están detrás de los conflictos en el mundo. Y precisamente están pasando cosas. En Argentina les vamos a hablar acerca de eso. A partir de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri, que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso pone en riesgo la Ley de Medios, que fue desarrollada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, luego de consultar a todos los sectores de la sociedad sobre lo que debía contener esa ley. Bueno, esa decisión del gobierno de derecha argentino ha generado numerosos cuestionamientos, y para conocer más sobre esa polémica medida recibimos este informe de la corresponsalía de Telesur en Argentina. Véanlo. El decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri disuelve la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, prorrogando por otros 10 años y ampliando las licencias que pueden tener cada medio, y hasta les permite transferirlas. La medida, que no fue tratada por el Congreso Nacional, beneficia ampliamente a las grandes corporaciones mediáticas. Un cambio brutal dentro del sistema de medios, a través de la ley de medios, pero también a través de la intervención en todo lo que significan los medios públicos, con Hernán Lombardi y con Oscar Aguad. Llama la atención que le den tanta centralidad a los medios. Obviamente la primera conclusión es que buscan un blindaje mediático. Por primera vez, un gobierno va a tener, además de todos los tanques mediáticos privados, las grandes cadenas mediáticas privadas, acompañándolo. Especialistas de la comunicación consideran absolutamente ilegal la maniobra del actual gobierno, que derogó los artículos antimonopólicos de esa norma que el Grupo Clarín había reclamado como inconstitucional y que ahora beneficia al mayor monopolio de la comunicación de Argentina. Las modificaciones que Mauricio Macri resolvió hacer apuntan al corazón antimonopólico de la ley de medios. Lo que hace es absolutamente, cristalizar el mercado de los medios de comunicación, dándole al poder concentrado de los medios mayor poder que el que tenía y que tiene todavía, por la imposibilidad de poner absolutamente en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, los grandes ganadores, evidentemente, en este contexto, son los grupos económicos concentrados en la economía, en el sistema financiero y en el sistema de medios de comunicación. ¿Esto qué hace? Que haya un blindaje absoluto de otras voces que puedan opinar críticamente sobre el gobierno de Mauricio Macri. La intervención al AFCA se hizo a pesar de que la medida fue suspendida por una precautelar firmada por el juez de La Plata, Luis Arias. En el caso del trabajo está en riesgo, porque una de las cosas que abrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue muchas fuentes de trabajo en todos los ámbitos. Uno a veces se queda encerrado en los grandes medios, en los medios hegemónicos, concentrados, pero si uno mira la cantidad de medios, tanto cooperativos como universitarios, como del tercer sector en general, ahí se abrieron mecanismos alternativos de trabajo con una tendencia felizmente que venía avanzando hacia la profesionalización. En tanto, la defensora del público reclamó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que la medida implementada por el actual gobierno vulnera la autonomía, independencia y control antimonopólico, generando una violación absoluta a la libertad de expresión e impidiendo la pluralidad de voces. Una de las denuncias que están haciendo periodistas y ciudadanos en Argentina mientras se dan estos ataques a medios y periodistas es que las grandes manifestaciones que están haciéndose en contra del nuevo gobierno no están siendo reflejadas en los medios. La llegada al poder en Argentina y en Venezuela de la derecha hace que cambie la posición editorial de estos medios públicos. Esta pregunta se la vamos a hacer a nuestro invitado el día de hoy. Esto que estamos viendo es el poder mediático que ha logrado beneficios a través del poder mediático. ¿Es la derecha con estos beneficios? Lo que estamos viendo en América Latina, lo decíamos hace unos minutos, se puede entender el rol de los medios en un escenario de guerra. Ahora imaginemos
lo que es la actuación de los medios en un escenario constitucional, electoral. La derecha en América Latina ha obtenido recientemente algunas victorias importantes. Se ha hecho con la presidencia en Argentina, se ha hecho de un poder público en Venezuela, la Asamblea Nacional, y eso, que es un hecho normal, que es un hecho, digamos, cotidiano, que un movimiento de derecha asuma el poder o una parte del poder político, se ha traducido en una verdadera dictadura, en una actitud, vamos a decir, absolutamente avasallante de ese poder político, de esos espacios de poder respecto al estatus de los medios de comunicación. En el caso de Argentina, y es muy importante que la gente de todas partes del mundo, en especial del mundo árabe, comprenda que un presidente electo constitucionalmente y legítimamente está por la vía de decretos eliminando leyes, es decir, está pasando por encima del poder jurídico, el poder constituido, digamos, el Congreso de la República Argentina, que le dio origen. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca al eliminar esas leyes? Poder abrir paso a la captura del poder político, a la captura del espectro radioeléctrico, a la captura de todo el poder comunicacional del Estado para ponerlo en manos de corporaciones y para ponerlo en manos de oligarquías y de élites políticas y económicas que hoy tienen el control en la Argentina. Eso lo están haciendo sin atender a la estabilidad laboral, despidiendo trabajadores, violando instituciones, asaltando desde el punto de vista casi físico instituciones, desalojando trabajadores, es decir, generando una persecución a todas aquellas personas que manifiestan una postura crítica. Y además lo hacen de otra forma, invisibilizan y esconden la respuesta social, la protesta social frente a esos atropellos, que son atropellos absolutamente ilegales. Entonces, en Argentina estamos viendo el caso que pudiera repetirse en otros países de América Latina, de una derecha que viene de una forma agresiva, usando las leyes, usando los instrumentos que da la democracia para precisamente dar algo que no podemos catalogar sino como un golpe de Estado a las instituciones democráticas, en este caso de Argentina. صحيح سيد ويليام، وليس فقط ذلك في أمريكا اللاتينية، السيطرة على هذه وسائل الإعلام تحدث في عالمنا العربي أيضا، وتساهم في خلق أحيانا الأزمات وزيادة وتيرة الإرهاب. وهنا في ظل التوتر الذي يشهده العالم العربي مؤخرا والحروب التي تعصف بنسيجه السياسي والاجتماعي والثقافي، أصبحت وسائل الإعلام لاعبا أساسيا في اعتماد سياسات التحريض وتقديم المعلومة المضللة. الأزمة السورية كانت نموذجا لدور الإعلام المضلل والمحرض. تقرير يلقي الضوء. Los acontecimientos en Siria no explotarían sin el detonador de los medios de comunicación, el poder blando y las redes sociales. No porque Siria no sufriera una tensión social, política o de problemas internos antes de marzo del 2011, sino porque los medios engañosos jugaron un gran papel en la difusión de rumores, mentiras, crearon diferentes versiones y cambiaron los hechos con la intención de explotar el interior de Siria. La guerra mediática se basó principalmente en el poder blando, que son grupos entrenados por organizaciones extranjeras de derechos humanos, específicamente las norteamericanas, y por los centros de estudios, muchos años antes de la guerra para penetrar en la sociedad siria. Estos se hicieron cargo de fabricar símbolos y de organizar las multitudes que hemos visto, y luego las coordinadoras que se ocuparon de generar los materiales fotográficos y de audio, de presentar testigos oculares, interlocutores, activistas de medios, amplificar lo que estaba pasando y presentar una narración de los sucesos de una movilización pacífica mientras que los preparativos militares estaban en curso. Los testimonios dicen hoy que los grupos armados comenzaron su trabajo en mayo de 2011, es decir, inmediatamente después del comienzo de los acontecimientos de Daraa, que marcaron masacres contra las fuerzas militares y de seguridad sirias. El tercer elemento fue que en algunos canales satelitales árabes, los cuales impusieron un patrón de cobertura agresiva, a los que les siguieron después las agencias y televisiones extranjeras, e impusieron una terminología que se circuló, por ejemplo, régimen y shabiha, testigos oculares y otros. Desde el comienzo de la crisis nació el fenómeno de activistas de los medios, los cuales fueron preparados y entrenados en Estados Unidos para desestabilizar a Siria.
Un grupo de ellos había sido estacionado en Beirut bajo nombres falsos, financiado por Freedom House y otras organizaciones estadounidenses que trabajaban en determinar símbolos, difundir rumores y en conectar entre sí a los pequeños grupos provocadores a través de Internet. Muchos de ellos son finalmente asesinados por los propios grupos armados, Daesh, al-Nusra y el Ejército del Islam y otros grupos. Los miembros de la TV Libertad Shada fueron también asesinados en Alepo y en el este de Ghouta, el Ejército del Islam ejecutó a muchos de ellos. En Daraa y Raqqa, Daesh persiguió y ejecutó a varios de ellos. سيد ويليام، الساحة السورية كانت نموذجا لهذا الإعلام المحرض والتحضيض والمضلل أيضا، ولكن هذه البروباغندا وهذه السياسة التي تستخدم عبر الإقناع العاطفي للأسف هي المهيمنة مع تراجع الأخلاقيات مهنة الصحافة. كيف يمكن لوسائل الإعلام اليوم أن تتحول من قيمة لتغيير المجتمع ولنقل الحقيقة إلى وسائل للقتل ونشر الفتنة ونشر الضغينة بين الشعوب وخصوصا شعوب دول العالم الثالث إذا تحدثنا كالعالم اللاتيني والعالم العربي بدل من التقريب بين هذه الشعوب؟ Sí. El caso de la guerra siria sin duda pasará a la historia como los sucesos y la actitud más criminal desde el punto de vista comunicacional y ético que se pueda reconocer, al menos en el último siglo. Es decir, el uso de la información para engañar, para mentir, el montaje de falsos hechos, ¿no? Tanto en Siria como en Libia, como en Irak, como en Afganistán, la creación de climas de opinión dentro del mundo árabe y a nivel internacional, la campaña de satanización de los líderes árabes, del pueblo árabe, haciendo ver que el pueblo árabe es terrorista, que todos los musulmanes son terroristas, creando la famosa amenaza musulmana hacia el mundo occidental, dividiendo al mundo de una forma, como digo, éticamente muy cuestionable entre los buenos y los malos, distorsionando la realidad. Incluso la actitud de periodistas y de agencias internacionales que han sido denunciados incluso por periodistas mismos, como una periodista inglesa que ante el Parlamento inglés denunció los montajes que se hacían en Siria, las falsas noticias que se hacían, y sin importar el costo en vidas, sin importar el costo en vidas civiles al pueblo sirio, al pueblo árabe, demuestran que ese modelo hoy es el modelo dominante en el mundo. Y ese modelo, repito, puede ser usado en escenarios de guerra, de conflicto armado, o puede ser usado en escenarios constitucionales, pacíficos, como puede estar siendo usado contra Dilma Rousseff en Brasil, o en este momento en la Argentina, o incluso el escenario que se avecina de alguna manera, que se diseña en Venezuela para desestabilizar la revolución bolivariana. Entonces vemos una perversión, una transformación del modelo del periodismo, de un instrumento para la información, para incrementar el nivel de conciencia de los pueblos, en un instrumento de uso absolutamente desembosado de los intereses económicos y de los intereses militares y del control de las poblaciones, tanto en zonas muy alejadas de América Latina como en nuestra propia región. Habría que ver ahora es cómo establecer las responsabilidades sobre quienes toman decisiones en esos medios de comunicación. Tenemos que hacer una pausa, Wafa, William. La pausa que vamos a hacer es muy corta. Enseguida venimos con más de este episodio de Poder. Ya venimos. No tememos a decir la verdad tal cual es. ننقل الواقع كما هو. Difundimos la imagen sin falsificar. بالتزام مع القضية. قضيتنا مع الإنسان. En todas partes. في مواجهة الاحتلال والظلم. Con la paz y contra el terrorismo. مع المقاومة والتحرر. Con el amor y la tolerancia. إعلامنا حر. Contra la hegemonía. ضد الطائفية. Contra la discriminación racial. معا يبقى صوتنا bien alta. Poder. Nastatija. Hay
Ahí vemos unas reflexiones de nuestros compañeros acerca de la labor que cumple Telesur y que cumple Al Mayadin en torno a llevarle la verdad a nuestros pueblos, tanto en Medio Oriente como en América Latina. وفاء. وهذا ما نسعى به في برنامجنا أبراهام من خلال برنامج مشترك ينقل بالفعل الواقع الحقيقي إن كان الواقع العربي لأمريكا اللاتينية والعكس صحيح. Es así, para eso ha nacido Poder y esa es nuestra intención, lograr que cada vez más ciudadanos tengan la posibilidad de ver la verdad tal y como es mostrada, como es el eslogan de Al Mayadin, y vamos a estar siempre muy cerca porque nuestro norte es el sur y en eso tenemos que estar nosotros enfocados. Bueno, y les vamos a hablar sobre esto que está pasando en la región. En el momento que estamos grabando este episodio, hay un nuevo ataque a la libertad de expresión en Argentina. Fue despedido de la radio en la que trabajaba el periodista argentino Víctor Hugo Morales, quien también ha tenido varios programas con nosotros aquí en Telesur. Luego de casi 30 años de servicio, el conductor del programa radial La Mañana, transmitido por la Radio Continental, una radio privada que decidió sin previo aviso comunicar a Víctor Hugo Morales por medio de un abogado que ya no podía hacer más la labor que venía desarrollando allí en las últimas 3 décadas. Bueno, ¿cómo reaccionó Víctor Hugo Morales? Él solicitó que se le permitiera despedirse de su audiencia, que lo había escuchado por tanto tiempo, pero no le fue fácil. Para el periodista, esta acción fue un acto de censura terrible para la democracia y la libertad de expresión. Veamos el video que muestra ese preciso momento donde el periodista Víctor Hugo Morales es interrumpido en su programa para despedirlo. Vean esto. Llamaron después del aire. Pero quisimos hablar con a la 1 era el horario. Abrí el micrófono para que me despida. Déjame decirle a Paulino. No de esta forma, pero no de esta forma. ¿Pero cuál sería la forma? Sí, de la forma que... Porque una cosa es charlar con vos, tranquilo, saber cuál es la tesitura con la que vas a tener, y otra cosa que puede decir la cualquier vas a escuchar, soy un profesional. Voy a decir que me están echando de la radio, que no puedo hacer mi programa, que me despido de la audiencia. ¿Hay alguna cosa que sea mentira en esto? ¿Me están echando o no me están echando? Sí, claro que estamos me están echando de la radio. No puedo hacer mi programa. Quiero decir a la gente que no voy a hacer mi programa y que yo entiendo que esto tiene que ver con un estado de cosas, ni siquiera de la empresa, pienso hablar. Importa 3 pepinos en este sentido la actitud de la empresa. Yo voy a decir que esto está en el contexto de una cuestión política que se da muy fuerte en el país. Voy a hablar de eso, de lo que normalmente es la despedida de un profesional. Lamento insistir en la posición. Yo estoy seguro que la oportunidad más. No, vos déjame insistir en la mía. Yo entiendo la de ustedes. Ustedes entiendan la mía. No es justo que a una persona le hagan esto al cabo de 30 años. Vos acá sos nuevo. ¿Cuánto tenés acá? ¿Cuánto hace que estás acá? ¿Decís eso 4 minutos? 4 minutos. Vamos. Ahí está eso que ha ocurrido en Argentina y que mantiene muy preocupados a todos los ciudadanos de la prensa y también a los ciudadanos que tienen derecho a acceder a la información. Bueno, la derecha que llega al poder en Argentina y en Venezuela ataca a los medios públicos y ha ofrecido transformarlos para lograr pluralidad. Quiero preguntarle a nuestro invitado el día de hoy, a William Castillo, ¿quiere y puede la derecha cumplir con esa promesa de conseguir pluralidad en medios a pesar de que tiene todo el dominio de los medios de la derecha? Sí, bueno, lo primero, quisiera, aprovechando este espacio y esta cadena donde Víctor Hugo Morales, un destacado periodista latinoamericano, una larguísima trayectoria y muy prestigiosa trayectoria, enviarle un saludo y la solidaridad que está recibiendo en muchas partes del mundo. Quizás en el mundo árabe podríamos decir, para que conozcan a Víctor Hugo Morales, fue el hombre que narró los goles de Diego Armando Maradona en el Mundial de Fútbol de 1986, cuando Argentina derrotó a Inglaterra y se considera el mejor gol de la historia de los mundiales de fútbol, y la narración de Víctor Hugo se considera la mejor narración de la historia del fútbol. Así que es una pérdida sensible y un acto, y ahí voy a tu pregunta, Abraham, que prueba claramente la nueva estrategia de la derecha. No hay respeto a la pluralidad, no hay respeto a la diversidad. Los partidos de derecha han llegado a instancias de poder en América Latina con el discurso de la apertura,
de que había un pensamiento único, supuestamente en los gobiernos de izquierda, y lo primero que hacen es arrasar con cualquier indicio de pluralidad, de legalidad, y usando incluso en instancias privadas, porque estamos hablando aquí no de una radio pública, estamos hablando de una radio privada que rápidamente, bajo la presión del poder político y económico, se pliega y despide a un comunicador de una trayectoria impecable y además de un reconocimiento. De tal manera que creo que en América Latina decimos, por sus obras los conocerás. Creo que hoy se puede decir que estamos viendo en América Latina la actitud, las obras comunicacionales de la derecha son este ataque a la libertad de expresión, este atropello a la libertad de expresión, a los derechos de los pueblos e incluso de los propios comunicadores sociales. Creo que están descalificados en este momento ante el mundo para hablar de libertad de expresión. صحيح سيد ويليام، ما ذكرته ليس فقط ما يتعرض الإعلامي له والصحفي داخل أمريكا اللاتينية وكذلك في عالمنا العربي. هنالك العديد من الأمور التي تواجه الصحفي وكذلك التهديدات، ولا سيما دعني أذكر ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون لنقل الحقيقة وما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما حدث أخيرا مع زميلتنا هناء محاميد حين وجهت إليها وأطلقت عليها القنابل كانت تنقل فقط واقع ما يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من قمع تجاه الشعب الفلسطيني. ولكن في ظل ما نعاني منه في الدول العالم الثالث، كيف يمكن لنا أن نواجه كل هذه المخططات الغربية من وسائل مبتكرة وبلغتنا، ولا سيما أن هنالك الكثير من الفضائيات العالمية المختلفة والغربية المختلفة التي تتكلم بلغاتنا وتنقل مصالحها عبر هذه الوسائل؟ Efectivamente, yo pienso que hay en esta distorsión de la libertad de expresión, del manejo de la libertad de expresión, se ha creado como una categoría entre los comunicadores sociales. Los comunicadores que responden a las líneas de los grandes medios, de las grandes cadenas, son protegidos, vamos a decir, son mimados, son comprensiblemente, pues están con el respaldo de autoridades en todo el mundo. Pero aquellos periodistas de pueblos que están en lucha, de países que van a contramarcha de esos poderes, entonces son satanizados, son agredidos con su vida, porque, y valga la comparación, hablamos de agresiones en Argentina con despido de periodistas, pero en el mundo árabe estamos hablando de bombardeos, de asesinatos de comunicadores sociales, de desapariciones. Estamos viendo Honduras, por ejemplo, uno de los países del mundo donde más han asesinado periodistas, un país nuestro de aquí de América Latina. Es decir, entonces cuando el periodista se convierte en un crítico del poder, cuando está desnudando la estrategia guerrerista, cuando está desnudando la estrategia de las grandes transnacionales, del ataque a la población civil, entonces ese periodista se convierte también en un blanco, en un objetivo de la guerra. Cuando el periodista está validando o está de alguna manera respaldando las agresiones contra los pueblos, entonces se convierte en un héroe que recibe todo tipo de protección. Entonces hay una distorsión efectivamente, y esto que lo vemos en Argentina de una manera, lo vemos en Honduras de otra, pero lo vemos en el mundo árabe y también lo vemos en África. Por ejemplo, la cantidad de periodistas que han perdido la vida por reportar los conflictos en África, los saqueos al continente africano. Entonces nos habla precisamente una suerte de división de nuevas categorías éticas entre periodistas, ¿no? Los periodistas que sí merecen que se han defendido sus derechos humanos y su libertad de expresión, y los periodistas de los pueblos y de las visiones alternativas que son blancos. Lo hemos visto incluso en el caso con las agresiones a Telesur en varias partes de América Latina. وهنا ما تحدث عنه زميلي أبراهام سيد ويليام، وهذه المرحلة الجديدة، هذه الإجراءات وصلت للأسف إلى فنزويلا. فبعد الانتخابات النيابية الفنزويلية الأخيرة بدأت المعارضة فور فوزها بالغالبية بإطلاق التهديدات لعمال وموظفي القناة التلفزيونية التابعة لمؤسسة الجمعية الوطنية أي البرلمان NTV، وهي الوسيلة الإعلامية التي تنقل الجلسات التي يعقدها النواب. ودعما لعمال قناة البرلمان خرج الآلاف من المواطنين إلى الشارع منددين بهذا القرار. El partido MUD, en la modalidad nominal,
72 diputados y diputadas. Todo empezó a pocas horas de conocerse el resultado de las elecciones del 6 de diciembre, con las que la derecha conquistó en Venezuela la mayoría parlamentaria. No vamos a hacer la cañería por donde escurra las aguas de Miraflores. El dirigente de oposición y actual presidente del legislativo, Henry Ramos Ayub, utilizó palabras duras para calificar a NTV, el canal de la Asamblea Nacional de Venezuela, que hasta el momento de su toma de posesión era el único medio permitido en el hemiciclo del Parlamento. Chiquero cerrado, donde solamente podría transmitir esa vergüenza que es el canal de la Asamblea Nacional. Poco después, el dirigente anunció cambios importantes en la directiva del medio. Porque hay que cambiar el director de personal, el director de administración, todos los directores. ¿Qué vamos a hacer? Se atrevió a amenazar a los compañeros de ANTV. A las amenazas, trabajadores del canal expresaron todo su rechazo. Pero jamás entenderemos ni permitiremos que corten la libertad de expresión que hoy vivimos en Venezuela. Por su parte, el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció su decisión de transferir la concesión del canal del Parlamento a manos de los trabajadores, en forma de cooperativa. Que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes administren esos canales. Que se queden con las ganas, la jauría que dijo que iba a despedir al de Recursos Humanos, al administrador. No los va a despedir nadie. Una decisión respaldada por buena parte de los trabajadores del canal, así como por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien decretó 3 años de inamovilidad laboral. Cuenten con todo el apoyo del gobierno, de la revolución, para su estabilidad laboral. Para proteger a los más de 300 empleados de ANTV. Según afirma la jefa de prensa de ANTV, desde el 1 de enero, el canal pasó a llamarse Fundación Audiovisual Nacional de Televisión ANTV, la señal del pueblo legislador. Se estarían estudiando en estos días un nuevo logo y una nueva parrilla de programación, ya que, como afirma, el canal ya no pertenece a la Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora, sino a los trabajadores. Pero hasta el momento, a causa de esta reestructuración, los periodistas no pueden ejercer su labor. Los equipos de transmisión han sido desmantelados y reubicados, y la puerta del canal ha sido cerrada. La toma de posesión de la nueva asamblea no fue transmitida por el canal. Con la Constitución y leyes de la República. سيد ويليام، في ظل هذا الوضع إن كان في أمريكا اللاتينية وكذلك في عالمنا العربي، فمثلا كالإرهاب ساهمت جدا وسائل الإعلام في انتشار جماعات متطرفة ومجموعات مسلحة من خلال نشر بياناتها كداعش أو تهديداتهم وإجرامهم عبر التوثيق بالصورة وما يمتلكونه من قدرات مذهلة في الإعلام. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هل حولت الإعلام الحر كذلك وساهمت في تحويله إلى إعلام موجه؟ وكيف يمكن مجابهة كل هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل السلطة ومن يحمي الإعلام؟ Sí, creo que es importante entender lo que acaba de suceder en Venezuela con el canal ANTV. Las amenazas contra los trabajadores que fueron lanzadas por esta persona que ahora dirige el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional de Venezuela, recibieron una respuesta que hay que verla también como un avance, es decir, la posibilidad de que el canal pase a manos de los trabajadores como una defensa precisamente para defender no solo su trabajo como comunicadores, sino para defender la integridad del proyecto de esta televisora. Entonces, hay que ver también que ante los ataques y amenazas de la derecha, en Venezuela se ha respondido transfiriendo estos instrumentos comunicacionales al pueblo, directamente a los trabajadores. Y creo que es un ejemplo interesante para otras partes de América Latina. El comandante Chávez, el líder de la Revolución Bolivariana, solía repetir que ante las agresiones de la derecha había que hacer más transferencia de poder al pueblo. Es decir, había que entregarle más poder al pueblo precisamente para que el pueblo se autogobernara. Creo que el caso de esta televisora demuestra que se puede, ante esas amenazas, una salida positiva que es entregarle el poder a los propios trabajadores precisamente para que ellos puedan gestionar esos medios. Y en ese sentido creo que es una medida importante. Creo que es un ejemplo que podemos ver en otras partes del mundo
que es un desafío la existencia de medios independientes de las grandes cadenas. Es un riesgo hoy en el mundo ser un periodista independiente que diga cosas que no son las mismas que están diciendo las grandes cadenas internacionales, porque ese periodista le es negado acceso, le es negado posibilidad de cubrir e incluso su vida corre peligro. O cuando no corre peligro, entonces se establecen, como entiendo está sucediendo hoy, lamentablemente en el Medio Oriente, con amenazas de proveedores de tecnología o satelitales que buscan de alguna manera coartar el trabajo de una televisora que está diciendo cosas que no son del gusto ni del agrado de estructuras de poder en la zona. Fíjense que entonces esa concentración de poder, los mismos dueños de los satélites son los mismos dueños de los cables submarinos, son los mismos dueños de la fibra óptica, son los mismos dueños de las redes de internet, de tal manera que cuando quieren controlar a un medio de comunicación, controlan también tecnológicamente la posibilidad de que haya voces disidentes, de que haya voces alternativas. Por eso uno tiene que saludar y apoyar la alianza entre canales que puedan prestarse apoyo, canales independientes, canales con una visión del sur, en este mundo tan complejo de la comunicación. El diputado de extrema derecha electo y presidente de este parlamento venezolano, Henry Ramos Alup, calificó como una estupidez el Sistema Nacional de Medios Públicos. Quiero preguntarle a William, ¿usted comparte esa opinión y además cree que ese sistema no ha cumplido con su labor de ayudar a profundizar el sistema democrático venezolano? Sí, bueno, es una declaración infeliz, lamentablemente infeliz del representante de un poder público legítimamente electo en Venezuela, pero demuestra también una gran ignorancia, un gran desconocimiento de lo que ha pasado en 15 años. La revolución bolivariana lo que ha hecho en Venezuela es democratizar la palabra, democratizar el acceso. En Venezuela se encarcelaba a cualquier persona que tuviera una radio local, una radio comunitaria, en un pueblo o en alguna zona urbana, que se hiciera una pequeña radio, esa persona era encarcelada. El presidente Chávez, el líder de la revolución bolivariana, incorporó a las radios comunitarias a la ley, le dio respaldo, le dio apoyo jurídico y económico para que esas radios existieran, es decir, para que esos medios independientes y alternativos existieran. En Venezuela se han dictado leyes precisamente para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que a veces son sometidos a las agresiones de una programación muy violenta. Se han dictado leyes para favorecer el acceso de los trabajadores a los medios, de los derechos de los usuarios y usuarias. Es decir, se ha armado una estructura jurídica para defender a las audiencias, a los públicos, de los abusos de los medios de comunicación. De tal manera que cuando se pretende negar esa realidad, lo que se está demostrando es un gran desconocimiento de lo que ha ocurrido en Venezuela. Por supuesto que en Venezuela, como en todas partes del mundo, se pueden cometer también excesos en la aplicación de ciertos instrumentos jurídicos o puede haber fallas de un medio de comunicación, pero precisamente son estas leyes las que permiten el derecho a réplica, son estas leyes las que permiten el poder ir a un medio de comunicación a reclamar la verdad y a obtener de ese medio una respuesta. Es nuestra Constitución y nuestras leyes las que dan acceso no a las élites, sino al ciudadano sencillo, a los medios de comunicación. Y eso es lo que está hoy amenazado en Venezuela, por un poder legislativo que, al igual que Argentina, piensa que la comunicación es el derecho de unos pocos, de unas oligarquías o de unas élites, y que son ellos los que deben comunicar y decidir lo que la gente se informa. Señor William, tomando sus palabras y la de otros expertos, les contamos que la relación entre los medios de comunicación con el manejo mercantil de la información y el manejo del poder político está poniendo en riesgo los avances democráticos que viven los países latinoamericanos y los de Medio Oriente, que han alcanzado a vivir sin la presión imperial. Luego de estas palabras, vamos a despedir este programa del día de hoy. Gracias a William Castillo por su tiempo para Telesur. Muchas gracias. وشكرا جزيلا لك سيد ويليام، وأيضا شكرا لك أبراهام ولكل فريق قناة تلسور وكذلك الميادين ولاستضافتكم لنا في الموقع الرئيسي في فنزويلا كاراكاس. Como siempre es un gusto recibirlos aquí en la casa. Gracias, Wafa, por venir. على أمل أن تبقى ويبقى الإعلام هو فقط صوت لنقل الحقيقة، فقط لنقل الحقيقة.
Y de esta manera también a ustedes les queremos agradecer por su tiempo, por habernos acompañado en este nuevo episodio de Poder. Chao, hasta la próxima. إلى اللقاء. Entrando